Ellos necesitan romper la estructura binaria. Por lo tanto, empiezan a hablar de géneros, y géneros hay tantos géneros como autopercepciones uno se puede inventar. De hecho, hoy en Facebook, por ejemplo, cuando uno abre una cuenta, tiene más de 50 identidades de género. Los invito a los que están mirando este programa que busquen las 54 identidades de género en Facebook, se van a matar de la risa. Una es más divertida que la otra. De hecho, un alto funcionario de la ONU recientemente, un ex funcionario de la ONU, me corrijo, había dicho que había recopilado más de 200 identidades de género en un listado que publicó en un blog en internet. Es una locura, pero es con lo que estamos lidiando hoy en día. Bienvenidos de vuelta, ya estamos enlazados con el escritor y politólogo argentino Agustín Laje. Bienvenido a Edición Especial, Agustín. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación. Bien, comienzo preguntándote, ¿cómo percibes lo que sucede actualmente en la política peruana con un gobierno que llegó al poder con una propuesta de extrema izquierda? Bueno, es una propuesta de extrema izquierda vinculada a Sendero Luminoso, incluso a gente vinculada a su vez con Sendero Luminoso, y estamos viendo en este momento la conformación de un cuarto gabinete en muy pocos meses, ¿no? Entonces llama la atención la falta de gobernabilidad, el poco realismo político de que tienen esas ideas en pleno siglo XXI. Yo creo que es, digamos, lo que estamos viendo, un fracaso anunciado. Muchos, y entre ellos me incluyo a mí mismo, habíamos dicho que esto iba a ser un fracaso, y eso es lo que está pasando hoy en Perú. Al parecer, Castillo estaría abandonando a ciertos sectores más progresistas, más izquierdistas, pero el rumbo no está claro. Sí. Ahora, en tu libro, el libro negro de la nueva izquierda, abordas la fractura social, ¿no? Esta necesidad de la izquierda por encontrar nuevos agentes de conflicto social, ya que sin ellos no sobrevive. Sí, digamos, lo que yo trato de mostrar en el libro es que la izquierda ha cambiado. Esa vieja izquierda que se basaba en la lucha de clases, en enfrentar al pobre con el rico, al obrero contra el burgués, al campesino contra el terrateniente, esa izquierda más bien guevarista, que tiene sus ecos en toda la región. En Perú, en el caso de Sendero Luminoso, es muy claro, pero también podemos pensar en Argentina con los montoneros, con el ERP, en Uruguay con los Tupamaros, en Chile con el MIR, esa izquierda revolucionaria, armada, que llevaba adelante un discurso de guerra económica, digamos así, de clases sociales, es una izquierda que ya ha quedado bastante en el pasado, porque se han dado cuenta que era mucho más redituable dar una batalla cultural en lugar de dar una batalla armada. Y esa batalla cultural trae consigo nuevos agentes de la revolución. Entre ellos destacan, por supuesto, el conflicto de los sexos que estamos viviendo en todas partes, con el feminismo a la cabeza, pero también la cuestión del género con los colectivos LGBT, la cuestión de la etnia con el indigenismo, que en algunos lugares es muy fuerte, como en ciertas zonas de Argentina y sobre todo en Chile y en Bolivia. Entonces la izquierda lo que ha hecho fue reacondicionar su teoría, modificar su praxis, y después de varias décadas de batalla cultural, hoy está tomando el poder en toda la región. Perú ha sido un caso reciente, pero fíjese usted también México, Chile, el regreso de los Kirchner en Argentina, el regreso de Evo Morales tras el fraude de hace 2 años en Bolivia, el mantenimiento de la dictadura de Nicolás Maduro, el mantenimiento de la dictadura de Ortega en Nicaragua, el mantenimiento de la dictadura de los Castro y sus títeres y sus allegados en Cuba. Entonces la región está viviendo los coletazos de esa estrategia. Ahora, ese es exactamente lo que me quiero enfocar también, en esa idea, porque la ideología de género o subversión cultural, que está presente desde el mismo subtítulo del libro, sobre esto señalas que es una de las más importantes máscaras que ha reoxigenado políticamente a las militancias de izquierda.
Exactamente, y la estructura discursiva de esa máscara es exactamente la misma de la vieja máscara. Es decir, cuando uno piensa en, por ejemplo, el Partido Comunista, un viejo Partido Comunista, yendo a las fábricas a querer levantar a los obreros para hacer la revolución, yendo a los campos a levantar al campesinado para hacer la revolución, esa vieja izquierda que iba y le decía al obrero: oiga, obrero, usted está siendo explotado por su patrón a través del sistema capitalista, es la misma izquierda que hoy le dice a la mujer: oiga, mujer, usted está siendo oprimida por el hombre a través del patriarcado. O es la misma izquierda que hoy le dice al homosexual: homosexual, usted sí está siendo oprimido por el heterosexual a través de la heteronormatividad, como ellos le llaman. La ideología de género ha sido simplemente un reacomodamiento de los conflictos de clases al terreno del sexo, y eso ha corrido como reguero de pólvora en toda la región. Y lo más alarmante es que el centro y la centro derecha inclusive muchas veces han caído presas de la ideología de género también. Ahora, quiero repasar eso porque es importante explicarlo para la gente. Las tres olas, ¿no?, del feminismo. La primera ola, como tú bien sabes, es la ola sufragista, ¿no?, igualdad ante la ley, nada que reprocharle a nadie ahí. La segunda ola más bien era marxismo puro, ¿no?, sumar a las mujeres a la causa contra el famoso opresor, como señalas. Pero la tercera ola es la que detona esta ideología de género, muchas veces también atribuida a Simone de Beauvoir, ¿no?, con el tema de que el sexo se determina según la autopercepción y no sobre la base científica, biológica. El género es una imposición de la cultura, en otras palabras. Exactamente. A ver, acá hay un punto de arranque muy claro, a mi juicio, en la filosofía de Simone de Beauvoir, que es a su vez deudora de la filosofía de Sartre. Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, que es un libraco así, que las feministas siempre citan pero jamás leen, se los compran como adornos para su casa, los tienen como si fuesen obras de arte más que un libro, porque generalmente no tienen idea del contenido del libro. Simone de Beauvoir lo que dice allí es básicamente: no se nace mujer, llega un hacerlo. Y lo explica haciendo toda una genealogía, una antropología más que interesante, dicho sea de paso. Pero ese no se nace mujer, llega un hacerlo, tiene consecuencias antropológicas e incluso ontológicas, porque si no se nace mujer, significa que la categoría mujer no está definida biológicamente, y entonces, ¿qué está definiendo a la categoría mujer? Si aquello que nosotros llamamos mujer no nace ya siendo una mujer, porque el sexo viene desde antes del nacimiento, entonces ¿a qué le llamamos mujer? Y por lo tanto, ¿a qué le llamamos hombre? Bueno, si se llega a ser mujer, significa que hay un sistema que está fabricando artificialmente estas categorías sexuales. Esa fabricación artificial de distintos roles asignados a sexos es lo que van a llamar género. Mucho después, Simone de Beauvoir no va a hablar de género, esto se va a empezar a hablar sobre todo en la década del 90. Pero ese proceso deconstructivo que empieza con Simone de Beauvoir llega hasta nuestros días con esta idea tan difundida de que tu sexualidad no está determinada por tu biología. ¿Qué determina entonces tu sexualidad? Bueno, pues los cultores y los difusores de la ideología de género te dirán que tu sexualidad se determina por la cultura que te ha configurado sexualmente. Por ejemplo, yo soy hombre no porque tenga, digamos así, una configuración cromosómica determinada que me haya otorgado mi sexualidad, sino que yo soy hombre porque he caído preso de las garras del sistema heteronormativo y patriarcal, que me ha hecho creer que soy hombre y me ha hecho creer que hay dos sexos, hombre y mujer. Pues todo eso fue una farsa, porque hay otra forma de determinar mi sexualidad, dirán los cultores de la ideología de género, que consiste en mi autopercepción. Yo tengo el poder de autopercibirme con el sexo que yo deseo tener, con mi identidad de género. Ya no se habla más de sexo porque sexos biológicamente hay dos. Ellos necesitan romper la estructura binaria. Por lo tanto, empiezan a hablar de géneros, y géneros hay tantos géneros como autopercepciones uno se puede inventar. De hecho, hoy en Facebook, por ejemplo, cuando uno abre una cuenta, tiene más de 50 identidades de género. Los invito a los que están mirando este programa que busquen las 54 identidades de género en Facebook, se van a matar de la risa.
Una es más divertida que la otra. De hecho, un alto funcionario de la ONU recientemente, un ex funcionario de la ONU, me corrijo, había dicho que había recopilado más de 200 identidades de género en un listado que publicó en un blog en internet. Es una locura, pero es con lo que estamos lidiando hoy en día. Ahora, eso me da pie a una anécdota que quería yo recordarle a la audiencia, del hombre en Inglaterra, ¿no te acuerdas hace un tiempo que llegó? Era una mujer transgénero embarazada que resultó ser hombre y causó todo un revuelo con los médicos y todo, pero o sea, es curioso el nivel de ridiculez al que hemos llegado, pero las consecuencias con los médicos y todo sí nos afectan a todos al final, porque cambian el trato. Un médico que está entrenado en la sexualidad, en el hombre, en la mujer, al final ya no puede decir mamá, papá, señora, señor. ¿El avance del socialismo lo atribuyes a esto, el socialismo moderno de los últimos al menos 20, 25, 30 años? Bueno, mirá, sí, ejemplos como ese hay un montón. Es decir, para que la audiencia tenga en clara cuál es la postura, por lo menos mía. No tengo problema con que una persona se quiera autopercibir como le interesa autopercibirse, es decir, eso no es un problema mío. Si Juan se quiere autopercibir como Juana, o se quiere autopercibir como gato, o como perro, o como caballo, bueno, es un problema de él. Mi problema es cuando el Estado me obliga a mí a que yo comparta esa percepción que no solamente es personalísima, sino que además es falsa, porque Juan no es ni Juana, ni es un perro, ni es un caballo, ni es un gato. Y decir semejante cosa a mí hoy me vuelve homofóbico, según el discurso oficial, por supuesto, transfóbico, y además me vuelve pasible de ser amonestado por el Estado, bajo la categoría del llamado discurso de odio, que es algo que, por ejemplo, acá en Argentina se pena. Yo he tenido problemas con INADI, que es el organismo represor de Argentina, que, bueno, no te permite decir lo que yo acabo de decirte ahora en vivo. Mira, si el socialismo ha avanzado o no ha avanzado con esto, yo creo que sí. Es decir, la ideología de género trae más regulación estatal, trae más impuestos, trae más gasto público, coloca además a la militancia de izquierdas en el aparato del Estado. El caso de Argentina es sumamente significativo. Cuando uno va a ver el presupuesto argentino durante el gobierno de Alberto Fernández, vas a encontrar que las políticas de género son transversales a todo el gasto de todo el sector público y que por lo tanto estamos gastando en políticas de género 10 veces lo que gastamos en justicia, ¿sí? Estamos gastando en políticas de género 4 veces lo que gastamos en seguridad y defensa. Es una locura, pero allí están las feministas, los socialistas, los lobbies LGBT, todos de la mano, dándose una vida espectacular a costa del contribuyente argentino. Ahora, dado que esta es una de muchas causas que la izquierda ha logrado presentar como suyas, ¿no? Atemos ahí el lenguaje inclusivo, ¿no? La modificación de la lengua que viene siendo impulsada desde hace mucho tiempo, con el apoyo desde luego de los estados, porque sin eso no se puede hacer, tiene que participar el Estado. Exacto. Sobre eso puntualmente, ¿qué análisis haces? Bueno, es propio de la generación idiota que hoy tiene lugar no solamente en Argentina, sino en todas partes. Porque, perdón por la expresión, pero me estoy remitiendo a la concepción del idiotismo que tenían los griegos, ¿sí? Para los antiguos griegos, idiota era aquella persona que vivía al margen de la realidad, que era incapaz de conectar causas y consecuencias. Aquella persona que estaba ensimismada, que solamente podía mirarse el ombligo. Bueno, hay que mirarse mucho el ombligo para pensar que el mundo se cambia cambiando la A y la O por la E. La suposición del lenguaje inclusivo, del mal llamado lenguaje inclusivo, es precisamente esa. Es que vamos a cambiar la realidad, vamos a incluir a las personas simplemente modificando una vocal en nuestro lenguaje. Y eso a las nuevas generaciones, sobre todo, las apasiona. ¿Por qué? Porque, digamos así, sacia la sed de rebeldía. Sacia esa necesidad de sentirse que uno está cambiando el mundo. Pero uno no cambia el mundo cambiando una simple letra, una vocal. Y ese es el punto que lamentablemente cuesta mucho explicar hoy en día. No, es propio del pensamiento mágico más primitivo pensar que una especie de conjuro que yo hago con mi lengua va a modificar la estructura de la realidad.
No, no vamos a incluir a nadie, la vida de nadie va a mejorar, eso es toda pura mitología que tiene presa a una gran cantidad de personas que mientras cambian sus vocales, además con mucho esfuerzo, porque no es fácil estar hablando de esa manera, de hecho a ellos les cuesta, cuando uno le va y le hace una entrevista a uno de los cultores del lenguaje inclusivo, no pueden decir 3 frases juntas, no las pueden decir porque les cuesta articular palabras muy simples, pero ellos piensan que están modificando el mundo. Sí, o sea, tenemos ahí a dos, ¿no? Tenemos ideología de género y el lenguaje inclusivo. Y dirías que esto busca alterar la realidad. Y a ver, es que vamos a ver, digamos, son parte de lo mismo, porque la ideología de género lo que supone es que no hay dos sexos, que las variables biológicas no tienen ninguna importancia en nuestra identidad sexual. Todo lo que hay son identidades de género y esas identidades pueden ser múltiples. Por lo tanto, nuestro lenguaje, el español, sí que concibe 2 géneros a la hora de articularse lingüísticamente. Nosotros hablamos de, por ejemplo, alto, alta, gordo, gorda, ¿sí? Todos, todas. Digamos, nuestra lengua tiene 2 géneros, masculino y femenino, ¿sí? Y eso es lo que, digamos, está bajo ataque de la misma forma que la idea de que la biología es binaria y nos condiciona en nuestra identidad sexual, también hay que modificar, por lo tanto, el lenguaje que refleja esa división binaria de la biología. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo es una consecuencia necesaria de la ideología de género. Hay que reemplazar la A y la O por una vocal pretendidamente neutra que sería la E, para dar la sensación de que en verdad, bueno, nuestro lenguaje es incapaz de aprender la multiplicidad de identidades de género y por lo tanto necesitamos uniformizarlas. Sí. Ahora, ¿cómo te defines tú como pensador, como politólogo? ¿Dónde estás tú en el espectro? ¿Eres un conservador? ¿Eres un liberal? Mira, los liberales me dicen conservador y los conservadores me dicen liberal. Yo creo que abrevo simplemente de las cosas que voy encontrando interesantes, razonables y útiles. De hecho, yo he abrevado estratégicamente incluso en postmarxistas como Ernesto Laclau, cuyo trabajo ha sido muy nocivo para la región, pero ha planteado una estrategia política muy exitosa para las izquierdas. Con lo cual yo en verdad me siento más cómodo con una categoría más englobante que es derecha. En un momento en el cual la derecha tiene vergüenza de sí, las derechas no se quieren asumir como derechas, yo prefiero asumirme de esa manera porque creo que es la forma más clara para la gente. En el viejo, usando los parámetros tradicionales de siempre, simplemente exacto, derecha. Exacto. Ni hablar cuidado, nos han mentido. A ver, no lo quiero poner de esa forma. Es una mala interpretación aquella que dice que los parámetros tradicionales izquierda-derecha ya no operan hoy en el mundo. Sí que operan, la gente sigue pensando en esos términos, la gente sigue utilizando ese lenguaje. Voy a poner un ejemplo. Cuando en Argentina nos tienen que informar sobre las elecciones peruanas, no nos dicen los nombres de los partidos políticos de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo. Nos dicen Pedro Castillo, el candidato de la izquierda, Keiko Fujimori, la candidata de la derecha. Y lo mismo harán en Perú cuando tienen que informar sobre elecciones en otros países. La gente sigue entendiendo el mundo político con esas categorías, solo que nos dijeron que el mundo era demasiado complejo para entenderlo con solamente 2 categorías, pero ocurre que esas 2 categorías son precisamente la respuesta a ese mundo complejo. Como el mundo es tan complejo y la gente no tiene tiempo de ponerse a estudiar filosofía política e historias de las ideas políticas, es mucho más simple dividir el universo en 2, izquierda-derecha. Yo estoy en la derecha. Ahora, sé que has seguido y estás al tanto de la política peruana. ¿Hay algún candidato que en algún momento te haya llamado la atención y consideras que de repente el Perú debió elegirlo a él o ella? López Aliaga. Sin dudas.
López Aliaga creo que representa una tendencia que se viene muy fuerte, no solamente en la región, no solamente en Perú, sino en toda la región, que son nuevos líderes, generalmente más o menos outsiders, que llegan con partidos generalmente nuevos o poco conocidos y que con un mensaje muy disruptivo, muy políticamente incorrecto, logran posicionarse rápidamente, por lo menos en el tercer puesto. Fíjate, te voy a poner el ejemplo de Javier Milei aquí en Argentina, el ejemplo de José Antonio Kast en Chile, que ganó la primera vuelta y lamentablemente perdió la segunda. López Aliaga quedó en el tercer lugar y ahora mismo se están contando todavía los votos de Costa Rica y Fabricio Alvarado, que tiene ese mismo perfil, estaba hasta hace un rato en el tercer lugar también. Yo creo que hay una fuerza de nuevas derechas, no las viejas derechas, sino nuevas derechas que están viniendo con mucha fuerza en varios países de la región y eso me parece más que interesante. Los detractores de López Aliaga en este país argumentan que él es igual de polarizador que la extrema izquierda, pero al lado de la derecha, y que no llegaríamos a nada con él, porque son fuerzas que finalmente se anulan. ¿Estarías de acuerdo en que es de repente demasiado extremista en su filosofía? No, yo creo que es bueno. Es bueno que haya derechas fuertes de verdad con principios sólidos. Y después quien lo quiera votar adelante y quien no lo quiera votar que no lo vote. Mira, a ver, vamos a verlo así. En los últimos años, en los últimos 20 años por lo menos, nos han venido diciendo que la mejor forma para combatir a la izquierda era apoyar al centro. La mejor forma para evitar a los Kirchner es Macri. La mejor forma para evitar a López Obrador en México es una coalición entre el PRD y el PAN. La mejor forma en Chile es apostar al centrismo, centro derecha, más o menos tibio de Piñera. En todos lados, en España, al PP, en todos lados nos han venido diciendo que la fórmula para enfrentar a las izquierdas era el centro. Mentira, mentira. En Argentina volvieron los Kirchner. En Chile van a tener una nueva constitución que va a tirar por la borda el exitoso modelo económico político chileno. En México se va a eternizar López Obrador, no lo podés sacar más a ese tipo de allí, ¿sí? En España llegó hasta Pablo Iglesias a ser vicepresidente del país. Es decir, yo creo que acá lo que ha pasado fue que las derechas y el centro apostaron por el centro para combatir a las izquierdas. Pero como ese centro no tenía una derecha real, a su derecha, valga la redundancia, el centro se fue moviendo cada vez más hacia la izquierda. El centro, culturalmente, no tiene mucha diferencia con las izquierdas en ninguna parte. De hecho, el macrismo se parece al kirchnerismo culturalmente. Sí. El piñerismo se parece a Boric culturalmente, y lo mismo en muchos casos de ciertos fujimoristas se han parecido culturalmente a los más progres de Perú. Entonces yo creo que es muy bueno que en nuestros países aparezca una derecha de verdad, por lo menos para hacer que el centro derecha se quede donde está y no se vaya corriendo tanto hacia el centro y hacia la izquierda como ha venido pasando. Claro, ahora queda claro estas causas que hemos discutido, a las que se le puede atribuir el avance de la extrema izquierda sobre todo, ¿no? La pregunta con la que quiero terminar es, dado que esta es una batalla ideológica, ¿cómo propones revertirla para poder ganarla? Justamente, porque al final es lo que se quiere, ¿no? Mira, yo soy un convencido de que, por ejemplo, si López Aliaga hubiese superado a Keiko, que no estuvo nada lejos, fue un poquito más de un punto nada más, hoy Castillo no es presidente de Perú, porque el voto de segunda vuelta fue fundamentalmente un voto rechazo a la familia Fujimori. Sí. Entonces, lo que hay que hacer, a mi juicio, para revertir esta hegemonía que está teniendo la izquierda en toda la región en los últimos 2 años sobre todo, que estamos viviendo la segunda oleada del socialismo del siglo XXI, lamentablemente, consiste
la estrategia en dar batalla cultural. La batalla cultural se da en todos los frentes, se da en la familia, en las iglesias, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la escuela, en las universidades, en los libros, en las conferencias, en los talleres, en todas partes, en la calle, en los memes. Y al mismo tiempo esa batalla cultural tiene que estar al servicio de una batalla política que lleve a nueva gente al poder, a nuevos partidos políticos al poder, con valores claros, con principios claros y con una férrea convicción anticomunista, que es lo que ha caracterizado, a mi juicio, a Milei, a Kast, a Donald Trump, Bolsonaro, a Vox, y bueno, ojalá que en Perú la figura de López Aliaga pueda crecer. Ese es mi deseo. Bien. Con esto me despido. En 20 segundos, Agustín, pero has mencionado algo que me ha llamado mucho la atención. Yo siempre he dicho que para mí el centro no existe, para mí el centro no es nada, no hay nada definido ahí. Yo creo que el centro siempre es una izquierda que no se reconoce como tal. En 20 segundos, ¿existe centro? En el centro están los cobardes. En ese sentido yo le doy más crédito a un izquierdista que tiene, perdón la expresión, pero tiene los testículos para asumirse según sus ideas, y no esos centros que uno después no sabe bien qué está votando y hacia dónde va a terminar yendo esa persona. ¿Existe? Sí, existe. ¿Y a quiénes agrupan? A los que no tienen ningún principio claro. Bien. Muchas gracias por esta comunicación y hasta pronto, Agustín. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.